Hola familia de Senti City. Bienvenidos a la Navidad Teoterápica, aprendiendo juntos el sentido de la Navidad. Un tiempo para glorificar a Jesucristo y celebrar su venida al mundo. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. A continuación, disfrutemos juntos nuestra meditación del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de meditación de la palabra de Dios sobre la Navidad teoterápica, sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros tenemos que tomar esa visión hermosa de amor del Padre hacia cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo en la palabra de Dios, en Hebreos 5, del 7 al 9 nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesucristo como hijo le clama, le suplica, le ruega a su Padre que le sostenga en estos momentos difíciles para él. Pero lo importante es que el Padre le enseña a su Hijo en la cruz la obediencia. Pero lo que el Señor Jesucristo siempre permaneció con su Padre en esa comunión. Porque Él nos manifiesta en su palabra en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Nos manifiesta esa comunión con su Padre. Nos manifiesta en Juan 10:38, nos dice: yo no hago las cosas que yo quiero hacer, sino las cosas que veo hacer a mi Padre. Mantiene el Señor Jesucristo la obediencia. Pero lo más hermoso del Señor Jesucristo cuando Él dice en su palabra: porque de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dos cosas importantes aquí es: Dios Padre entregó por amor a su Hijo. Dios Padre no nos negó a su Hijo para que usted y yo seamos salvos. Dios Padre entrega con amor a su Hijo, y su Hijo por amor entrega su vida a usted y a mí. Ahora nosotros somos llamados a dar ese amor. Demos amor en las prédicas, prediquemos con amor, pastoreemos a la gente con amor, cuidemos a la gente con amor. Recordémonos el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. Ese sufrimiento que Él padeció por usted y por mí. La cruz del Señor Jesucristo. ¿Qué es la cruz? La cruz es odio. La cruz es rechazo. La cruz es injuria. La cruz es menosprecio. Eso es lo que padeció el Señor Jesucristo. Pero el sufrimiento también que pasó el Señor Jesucristo, ¿qué es? Es miseria, es dolor, es tribulación, es padecimiento. Eso pasó el Señor Jesucristo por usted y por mí. La cruz es el castigo más atroz, de mayor sufrimiento, de mayor vergüenza, de una ejecución salvaje sobre los esclavos y sobre los criminales. Pero hermoso es que el Señor Jesucristo en la cruz que Él sufrió, que Él padeció, convirtió ese sufrimiento, lo convirtió en victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, para restaurar a la humanidad de la condena. Pero también algo muy importante es que en la cruz es el encuentro del amor de Dios Padre con la justicia, que satisfizo el sacrificio de su Hijo. Pero también sabemos que la cruz del Calvario muestra que Dios Padre estuvo interesado por este mundo y por eso entregó
a su Hijo Jesucristo. Peor que el sufrimiento es el pecado. Por eso que Dios nos dice Pablo en Gálatas 4:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nosotros tenemos que gloriarnos, la victoria que transformó el Señor Jesucristo para su vida, para su matrimonio, para su hogar, en victoria. Y tenemos que entender la victoria que nos dio el Señor Jesucristo. Le dijo, Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios le dice, su Hijo le dice a su Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo le clama y le dice a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor Jesucristo le suplica a Dios, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es, ¿por qué le abandonó Dios Padre a su Hijo? ¿Por qué le rechazó Dios Padre a su Hijo? ¿Por qué le rechazó Dios Padre a su Hijo? Porque Dios Padre no pudo mirarle a su Hijo. La situación es que Dios Padre no podía ver a su Hijo, porque su Hijo se hizo pecado, porque su Hijo se hizo maldición. Y por eso que Dios Padre rechazó a su Hijo. Por eso que Dios Padre le abandonó a su Hijo. Y tenemos que recordar que Dios Hijo, el Señor Jesucristo, nunca tuvo miedo a subir a la cruz. El Señor Jesucristo no tuvo miedo a los clavos para sus pies ni para sus manos. El Señor Jesucristo no tuvo miedo los látigos de los romanos. El Señor Jesucristo, el problema más grave fue la separación de su Padre con su Hijo cuando lo rechazó. Peor que el sufrimiento es el pecado. Pablo nos enseña en la palabra de Dios, nos dice que por ningún motivo Él se gloriaría en ninguna cosa. Lejos está de mí de gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Nos habla de algo muy importante, donde el Señor Jesucristo le dice a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. El Señor Jesucristo suplica al Padre, que Él está orando, suplicando y orándole al Padre. Le está diciendo, yo te clamo, yo te suplico, soy tu Hijo, yo estoy en la cruz, estoy en medio de la cruz suplicándote y no me contestas. Pero otros te claman, te suplican y tú le contestas. Pero yo soy tu Hijo, porque tú eres santo y yo soy gusano. Hasta el último el Señor Jesucristo se sentía abandonado por su Padre, rechazado por su Padre, porque su Padre le había abandonado porque Él se hizo pecado. Amada familia, lo importante de esta Navidad es que el Señor Jesucristo, por amor al Padre, nos entregó a su Hijo, y su Hijo, por amor a nosotros, entregó su vida para usted y para mí, para que esta Navidad sea una Navidad de amor, de entusiasmo y de alegría en cada uno de nosotros. Papito Dios, yo quiero darte gracias, alabarte y bendecirte, Padre, por la oportunidad que nos da la gracia de reconocer que tú eres ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso, ese Dios que no negó a su Hijo, a su único Hijo, para que seamos salvos, para que seamos sus hijos y para que recibamos esa felicidad a través del Señor Jesucristo. Para que esta Navidad, ese Señor Jesucristo en nuestro corazón sea el centro en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestro hogar. Te damos gracias, amado Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús y en la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Para mí le damos gracias y felicidades. Dios les bendiga. Senti City presentó
Navidad Teoterápica. Aprendiendo juntos el sentido de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Espera otra meditación mañana. Navidad Teoterápica.